Módulo 5, Clase 3. Relaciones intergeneracionales. Doctora Mónica Claudia Canzoniero. Especialidad Psiquiatría, Gerontopsiquiatría. Ha realizado maestrías en especialización en trastornos de ansiedad, neuropsiquiatría cognitiva. Ha sido médica psiquiatra en Centro de Día, Rehabilitación, Geriatría y Discapacidad dependiente del PAMI. Ha prestado servicios como médica psiquiatra coordinadora de guardia interna del CESAM, docente del Servicio Geriatría del Hospital Ramos Mejía. En mi experiencia como psiquiatra especializada en psicogeriatría, atendiendo a adultos mayores de 60 años, vemos que hay patologías que se repiten, que son las más frecuentes entre el grupo etario entre los 60 y los 90 años, que son trastornos que aparecen en la consulta con mayor frecuencia. Entre ellos, los más comunes son el trastorno depresivo, los trastornos cognitivos, los trastornos por dolor, los trastornos de ansiedad y algunas adicciones que muchas veces padece el paciente desde que es joven, pero que puede profundizarse o puede hacerse más grave cuando el paciente pasa los 60 años y por ahí se encuentra solo, sin trabajo, sin actividad, sin familia continente, sin red social. Habría que diferenciar si esto es un síntoma o forma parte de una enfermedad. Aquí los asistentes voluntarios tienen una gran tarea en cuanto a la escucha y en cuanto al conocimiento de cada cuadro para ver dónde es necesario derivarlos, cuál es el tratamiento más adecuado que ellos, al que pueden acceder y más rápido, porque muchas veces hay tratamientos que hay que esperarlos tanto que el paciente es peor lo que padece esperando que siendo atendido. Y para que tengan una buena contención, porque muchas veces los adultos mayores o no tienen familia o tienen una familia que no es continente, ¿no? Suelen decir muchas veces en la consulta que este paciente fue siempre así, que siempre fue depresivo, que no hay nada más que hacer, que bueno, que qué quiere que hagamos si ya tiene 70 años o tiene 80 años, a lo que yo siempre respondo que yo conozco gente de esa edad que está mucho mejor que esta persona y que se puede estar mucho mejor que lo que está. Muchas veces concurren a la consulta del psiquiatra esperando medicación y yo mayormente trato de que en la consulta no aparezca el tema de la medicación sino hasta último momento, porque muchas cosas se resuelven con algunas medidas higiénico-dietéticas, con algunos cambios de conducta y de hábitos y luego sí agregar la medicación, sobre todo porque son pacientes polimedicados que vienen a la consulta y cuando uno empieza a preguntarles toman 3 o 4 cosas para la presión, 3 o 4 cosas para el dolor, para la diabetes, para la artrosis. Entonces hay que empezar a acomodarle la medicación que ya tiene, hacerles entender que tienen que tener un médico de cabecera, sea este un clínico, un gerontólogo, uno mismo como psiquiatra, el neurólogo. Hemos hablado de los trastornos más importantes que aparecen en la consulta médico-psiquiátrica: la depresión, los trastornos cognitivos, los trastornos relacionados con el dolor, los trastornos de ansiedad y las adicciones. Dentro de la depresión tenemos pacientes que pueden presentar algunos síntomas depresivos y otros que pueden presentar un cuadro compatible con un síndrome depresivo, que son cosas bien diferentes. Por otro lado, no nos olvidemos que estamos frente a un paciente mayor de 60 años, tenga la edad que tenga, que puede ser que tenga una depresión de reciente aparición o puede ser un paciente depresivo de toda la vida,
¿Dónde es importante la familia? ¿Dónde es importante el operador geriátrico, el operador voluntario de salud? En escuchar diariamente estas cosas que habla el adulto mayor, porque el momento médico es un corte de entre 10 minutos y 50 minutos donde uno escucha al paciente, pero como decimos es un corte. El paciente sabe que tiene un tiempo y muchas veces piensa que se tiene que quejar y habla de cosas seleccionando lo que dice, que no es lo mismo que estar con él durante muchos días, todo el tiempo, a la hora de comer, a la hora de dormir y escuchar o ver qué es lo que le pasa. Dentro del síndrome depresivo, los síntomas más frecuentes con los que puede aparecer un paciente con estas características, el síntoma que no puede faltar es la tristeza. Esta tristeza puede manifestarse durante todo el día, en general es más frecuente a la mañana. También depende del tipo de depresión, puede ser más frecuente a la noche, pero en general el adulto mayor se siente peor a la mañana y va mejorando a medida que llega la noche, alegrándose porque llega el momento de dormir o porque se siente más activo en las horas de las 9, 10 de la noche y es ahí donde empieza a hacer las actividades. Peor cuando empieza a amanecer, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana. El insomnio es otro de los síntomas fundamentales que puede ser solo un síntoma en un paciente o puede constituir un síntoma de un cuadro llamado depresión. Puede ser un insomnio de conciliación, o sea que al paciente le cuesta conciliar el sueño, o puede ser un insomnio de segunda mitad, que es que concilia rápidamente el sueño, pero a las 3 de la mañana, que es una hora muy frecuente. Y la tercera pata de la depresión es lo que se llama anedonia, que es el desgano, la quita de la energía positiva o de las ganas que uno le pone a las cosas que antes hacía, sea esto el comer o, o relacionarse con gente que quiere o con amigos o ir al teatro o hacer alguna actividad cultural o deportiva. El dolor es un síntoma importante en el adulto mayor que hay que tenerlo en cuenta, hay que ver cuál es el componente subjetivo del dolor, porque hay un componente objetivo y hay un componente subjetivo que tiene que ver con la forma de ser del paciente. Si el paciente es más ansioso, va a quejarse mucho más de dolor y el dolor lo va a invalidar mucho más que un paciente que no lo es o que es menos ansioso. Los trastornos cognitivos son otros de los trastornos que hay que tener en cuenta tanto en la consulta psiquiátrica como en la consulta del médico de atención primaria, que podría ser el clínico, inclusive los operadores voluntarios, la gente que trabaja en geriatría son los primeros que escuchan estas quejas, ¿no? No es lo mismo un olvido benigno que olvidos que se profundizan, que se refieren a cuestiones importantes y que se dan varias veces por día, todo el tiempo, durante mucho tiempo. Además de los trastornos de memoria, hay que estar atento que no aparezcan por ahí trastornos con respecto a las funciones ejecutivas. Esto quiere decir cuando el paciente, por ejemplo, va a cocinar y un plato que solía hacer 3 o 4 veces por semana no sabe ni cómo comenzar a hacerlo. Cuando aparecen estos trastornos y de acuerdo a la gravedad, bueno, quienes rodean al paciente ya deberían indicarle y acompañarlo a un neurólogo o a un gerontólogo o a un psiquiatra para que haga una evaluación, un test mini-mental para ver cómo está su estado de cognición, porque esto puede derivar en una enfermedad de tipo demencial, que puede ser el Alzheimer u otras demencias por ahí por alteraciones vasculares, y es el médico el que puede tal vez detener este tipo de trastornos y evitar que avancen, porque lo importante es que el adulto mayor pueda gestionar su propia vida y que se prolongue el tiempo en que se pueda manejar solo la mayor cantidad de tiempo posible. Es importante pesquisar, tanto en la consulta médica como alguien que sea operador geriátrico, operador voluntario, acompañante del adulto mayor,
acompañante terapéutico o acompañante de personas que tienen ya un trastorno cognitivo avanzado o una demencia, ir pesquisando otro tipo de cuestiones que puedan ocurrirle al adulto mayor, como pueden ser por ahí las adicciones. Estábamos hablando del dolor. Una de las adicciones muy importantes es la adicción a los analgésicos, que después de muchos años los médicos recetan sin tener ningún control, y entonces el paciente, y a veces va a la farmacia y los consigue con facilidad, el paciente toma mucha cantidad de analgésicos, trayéndole cuestiones y alteraciones no solo psiquiátricas, sino también físicas, como úlcera gástrica, úlcera gastrointestinal, y otro tipo de trastornos. Está comprobado que el adulto mayor que tiene una actividad laboral, cultural, social, que tiene una trama con la cual comunicarse, conectarse, trabajar, aquel adulto mayor que hace actividad física, que se junta con otros, retrasa su envejecimiento, digamos, retrasa su deterioro cognitivo. Si tiene una depresión, la mejora, a veces sin necesidad de tratamiento. Y también tenemos que tener en claro que si nosotros detectamos síntomas depresivos antes de que estos sean una enfermedad, o los detectamos en la primera fase o en las primeras etapas, o detectamos un problema de memoria antes de que esto avance, podemos ayudarlos, primero, recomendando la consulta médica, y a partir de ahí los estudios y el tratamiento farmacológico o no farmacológico que indique el médico tratante, y como operadores de salud o como acompañantes terapéuticos podemos hacer algunas recomendaciones del orden de incluirlo en lugares. Hay algunos hospitales que tienen actividades gratuitas para este tipo de pacientes, o iglesias, o centros de jubilados, o centros de salud, dejándole claro que no es el aislamiento el que lo va a ayudar, sino todo lo contrario: juntarse con pares, juntarse con gente que haga actividades, y dejarle en claro que después de los 60 años también se pueden hacer muchos proyectos, y que estos ayudan a que uno pueda estar sano física y mentalmente. Gracias.